ayer conocimos un caso extraño, por decirlo de alguna manera, del suicidio de un hombre muy joven de 27 años, se llama Alejandro Castro, conocido como el Mecha, uno de los dirigentes de los pescadores de toda la bahía de Quintero y Puchuncaví, y que había estado muy involucrado en las manifestaciones a propósito de la contaminación en la zona. Su caso es extraño porque, insistimos, estamos hablando de una persona que en redes sociales se ve en movilizaciones hace muy poquito y que amaneció en una situación que se sospecha es suicidio, pero ahí se abren las interrogantes, en Valparaíso. Vamos a hablar sobre este y otros temas con el senador Juan Ignacio Latorre, es senador de Revolución Democrática, perteneciente al FA, al Frente Amplio, y que está aquí con nosotros en Clever. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y nada, muy contento de estar acá contigo. Sí, senador, esto sucedió justo cuando ya teníamos pactada esta entrevista y aprovecho de preguntarle, porque usted es senador por la zona, por toda la región de Valparaíso, ha estado muy presente usted y su equipo en todo lo que ha pasado en la bahía de Quintero y Puchuncaví a propósito de las protestas por los intoxicados, por la situación de contaminación que se arrastra desde hace muchos años, y yo no sé si tiene algún antecedente o cuál es la reacción a propósito de esta muerte en estas circunstancias tan extrañas de un dirigente que era parte de los rostros de la movilización en Quintero y Puchuncaví. Así es, nos llama muchísimo la atención, quedamos muy sorprendidos, afectados también. Hace un par de días había estado marchando, de hecho mi equipo territorial, yo estaba en Valparaíso en sala de sesiones y ellos estuvieron acompañando la marcha. Él, uno de los dirigentes luchadores más activos, había tenido él personalmente mucho vínculo también con Jorge Brito, diputado por el Distrito 7, por el tema como es dirigente pescador y Jorge está en la Comisión de Pesca. Habían tenido muchas reuniones y siempre había sido un dirigente muy luchador, lleno de vida, y nos llama muchísimo la atención que en medio de este contexto aparezca esta muerte, que en principio la PDI dice que es un suicidio, que no hay participación de terceros, pero estamos analizando con nuestro equipo, justo estábamos conversando con mi equipo jurídico en el fondo, para ver qué es lo que se puede solicitar, si un fiscal especial, alguien que le dedique más tiempo, que pueda indagar, porque nos llama muchísimo la atención, una persona que había estado marchando hace 2 días y 2 días después aparece suicidado, digamos, ¿no? Tenemos indicios, está el caso de Macarena Valdés, que claramente ahí hay una sospecha de un asesinato que tiene que ver con una dirigente política, social y ambiental. En América Latina está ocurriendo esto en muchos países, en Colombia, en México, donde hay asesinatos a dirigentes sociales y ambientales que están en luchas específicas. Rodrigo Mundaca ha recibido amenazas de muerte, Verónica Vilches en la zona de Cabildo y Petorca. Entonces, hay un escenario súper complejo. No quiero generar y no puedo responsablemente decir qué fue, porque no tengo los antecedentes, no. Pero sí nos preocupa mucho. Desde ya le mandamos un saludo a la familia y a toda la comunidad, a los pescadores, y vamos a estar encima solicitando una investigación acuciosa de este caso, porque nos parece extremadamente grave. Sí, a nosotros nos afecta especialmente porque solo ayer estábamos entrevistando acá a familiares de Macarena Valdés y estábamos hablando sobre el caso de cómo una segunda autopsia muestra algo totalmente distinto a la primera y donde hay sospechas ya bastante aceptadas de que esto fue un asesinato a una dirigente social, ambiental. Y hicimos el marco de lo que pasa en América Latina y que Chile no está exento, o no está ajeno, no es un país distinto a lo que pasa con América Latina, y justo nos enteramos de este otro caso y por supuesto que nos impactó mucho porque también estábamos hablando de, se ve como un suicidio, e insisto, no tenemos más antecedentes, pero es la misma forma, entonces uno queda con mucha impresión. Así que bueno, seguiremos pendientes a propósito de lo que puedan hacer ustedes y también lo que pueda investigar la justicia y la posición que tome la Fiscalía y el gobierno frente a un caso como este. Absolutamente. De hecho, hace un mes atrás, algo así, Rodrigo Mundaca, estaba conversando con él, fue a un foro internacional sobre derechos humanos, y América Latina es el continente con más asesinatos a dirigentes, a luchadores ambientales, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera con el modelo extractivista, con el gran poder de las grandes empresas, etcétera. Insisto, en este caso no puedo catalogar de que esto es así, pero sí nos llama muchísimo la atención el contexto de una persona joven, luchadora, llena de vida, que había estado marchando y que aparece muerta en condiciones muy extrañas. Por lo tanto, vamos a estar encima y solicitando el mayor rigor, digamos, de la investigación, y también por tranquilidad de la propia familia y de la comunidad.
Senador, lo cambio y respetuosamente, digamos, de tema, porque lo habíamos contactado a propósito del lanzamiento a través de redes sociales, lo vimos bien vistoso ahí, con el apoyo del resto de la bancada del Frente Amplio también, de claridad sobre la propuesta que hace el gobierno a través de Sebastián Piñera de cambiarle la cara al CAE. Anuncian un proyecto distinto, hablan de que es un proyecto solidario, que viene a solucionar el problema del CAE y deja a la banca afuera, y que va a traer una solución o una respuesta mucho mejor para los estudiantes que no tienen dinero para costear su educación superior. Y usted dice, a ver, momento, y se hacen las preguntas básicas. ¿Es tan solidario? ¿Realmente queda la banca fuera? ¿Esto es un beneficio o un retroceso? ¿Cómo dialoga este sistema con la gratuidad, por ejemplo? Y es por eso que usted dice, y definen 9 puntos que les llaman la atención y sobre los cuales hay que tener cuidado y hay que hacer una lectura más fina. Y lo voy a decir en chileno, para que no nos pasen gato por liebre. Digamos, no nos digan una cosa y resulte ser otra. O que no nos digan que se acaba el CAE para hacer un sistema que sea igual al CAE. Entonces, ¿cuáles son esos 9 puntos de crítica? Sí, efectivamente el gobierno ingresó un proyecto en la Comisión de Educación del Senado, donde estamos tramitando el proyecto, estamos en un periodo de audiencia, escuchando a rectores, especialistas, académicos, de todas las tendencias. Pero el proyecto entró por el Senado. Entró por el Senado, por eso que nosotros tomamos esta iniciativa desde el Senado, esta campaña informativa a la ciudadanía, que es nuestra visión y opinión crítica del proyecto, pero también ha sido un trabajo colaborativo con Gonzalo Vinter y Camila Rojas, que están en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y con Giorgio Jackson, que está en Hacienda, pero en la Subcomisión de Educación. Hemos establecido una mesa de trabajo con nuestro equipo, y esto ha sido de alguna manera un trabajo colectivo, que claro, me toca a mí un poco encabezar ahora porque está en el Senado, después pasará por la Cámara de Diputados, entonces por eso lanzamos y siguen la posta, campaña. Digamos, los demás. Exactamente. Y es una opinión crítica del proyecto de ley, ¿no? Es un análisis del proyecto de ley. Claro, los proyectos de ley son largos, llenos de tecnicismos, de gráficos, de números que la gente común y corriente, ¿no? y sobre todo los afectados, los estudiantes, los endeudados, no necesariamente se van a leer o van a entender. Entonces es un intento, ¿no? Una página web que se llama Endeudados, endeuda2 con el dígito 2.cl, donde establecemos nosotros los 9 puntos, pero además queremos ir subiendo una serie de insumos. Recién acaba de salir la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que dirigió Camila Rojas, muy buen trabajo, un informe público largo también, nosotros vamos a ir publicando esos insumos, y una serie de especialistas que hacen una mirada y un análisis crítico al proyecto, ¿no? Esa es la idea, como de socializar la información y que la gente pueda estar también pendiente de este trámite legislativo. Antes de entrar en los puntos, mirando la página, la verdad es que tiene mucha información y uno la entiende bastante fácil, porque yo también creo que cada vez que hay proyectos de ley, y de manera muy interesada de un lado o de otro, generalmente se presenta a la ciudadanía de una cierta manera, y cuando uno lo mira con detalle puede tener otras cosas. Y la jerga que se ocupa en el Parlamento, los tecnicismos con que se hablan, cuando se habla de un proyecto de ley que se refiere a un artículo de no sé dónde, en fin, es muy difícil de seguir. Aquí hay un esfuerzo por entregar una información mucho más digerida de a qué se apunta. ¿Cuáles son los puntos que usted destaca a propósito de estas grandes preguntas de ¿es solidario? ¿Queda la banca fuera? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué pasa con la gratuidad? Claro, acá hay una, digamos, una opción del gobierno, porque acá podrían haber muchas opciones, pero hay una opción del gobierno por mantener la lógica del endeudamiento individual a largo plazo. O sea, un estudiante para acceder a la educación superior en Chile, que nosotros consideramos debería ser un derecho social, ¿no? La gratuidad, tiene que endeudarse. Y a largo plazo, 180 cuotas. 180 cuotas, si tú pagas mensualmente, eres disciplinado a pagar, es 15 años, ¿no? Imagínate, es como un crédito hipotecario, digamos. Sí, tal ¿no? cual. Tal cual. Claro, saca la banca parcialmente, lo administra una sociedad anónima del Estado, ¿no? Por lo tanto ya no es con la banca, pero el crédito te cubre hasta 1,5 veces el arancel de referencia y hay libertad de precios. Es decir, una universidad puede decir yo cobro lo que quiero, ¿no? Y el crédito te cubre 1,5 veces el arancel de referencia de la carrera X, ¿no? Pero la diferencia, la brecha, si es que cobra más la universidad y hay un incentivo que cobre más, libertad de precio, mercado, digamos, ¿no? Esa brecha la tienes que cubrir tú. Y por lo tanto ahí entra la banca, porque ese finalmente puede ser otro crédito bancario, claro, o que la misma institución te haga un préstamo. Entonces vas a estar con 2 créditos, este crédito del Estado, digamos, con esta sociedad anónima del Estado, y además con o la banca o la institución. Eso por un lado. Por otro lado también
genera en el fondo bueno, es un crédito contingente al ingreso, al 10% del ingreso del profesional, futuro profesional, ¿no? Pero no hay una diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. O sea, podría haber efectivamente un crédito solidario, de los que ganan más aportan más, ayudan a pagar a los otros, ¿no? Bueno, como era antiguamente el crédito solidario que dependía de las universidades. Exactamente. Acá no, es el 10% parejo de los ingresos. La única manera en que te suspenden la cuota es si estás sin trabajo, estás cesante, o si ganas menos del salario mínimo. En esas condiciones te suspende la cuota. No hay una condonación, sino que simplemente dice ya, ok, por ahora dejas de pagar y pagas después, y por lo tanto incluso esos 15 años podría aumentar a 5 años más, hasta 20 años, digamos, ¿no? Después compite con la gratuidad. ¿Por qué? Y ese es otro elemento, yo creo que el corazón del problema. La gratuidad tal cual quedó por ley desde el gobierno anterior, no nos gustó del todo como quedó, porque se dispara hasta fin de siglo, en el fondo, dependiendo de las condiciones económicas del país. Va a haber gratuidad universal. Y hoy día cubre al 30% la matrícula de educación superior. Entonces el otro 70% se tiene que adscribir a este crédito, ¿no?, para acceder a la educación superior. Pero la gratuidad estableció aranceles regulados, o sea, fijó precios a las instituciones, fijó precios, le exige acreditación en distintas áreas, le aumenta estándares de calidad, digamos, ¿no?, para que los recursos... O sea, hay un círculo virtuoso ahí a propósito de la gratuidad. De mejorar la calidad. Pero acá, en el fondo, hay libertad de precios y se exige una acreditación básica, mínima, ¿no? Por lo tanto, hay un incentivo de alguna manera para las instituciones de salirse de la gratuidad. Por eso nosotros decimos que este proyecto compite con la gratuidad y adscribirse a este sistema de crédito que es mucho más libre, de libre mercado. O sea, por lo pronto a la institución le permite fijar el precio de la carrera como quiera y no entrar a un rango que lo obligue a la gratuidad, por ejemplo. Exactamente. Y ahí los economistas hablan de, en educación superior particularmente, la demanda inelástica. ¿Qué significa eso? Que si una institución dice, mira, yo cobro 3 millones de pesos por un programa y al año siguiente se me ocurre cobrar 3.500.000, por X motivo, sin mayor explicación, el alumno igual va a pagar los 3.500.000, más cuando tiene acceso a este sistema de crédito, ¿no? Porque mientras estudia no paga, va a pagar después, ¿no? Pero va a quedar endeudado a 15 años. Eso es demanda inelástica. Y las instituciones, en este régimen de mercado que tenemos de educación superior, saben eso. Y muchas instituciones masivo-lucrativas, que se ha llamado, buscan captar clientes, volumen de clientes, para financiar lo que es la docencia. Porque muchas de estas instituciones ni siquiera hacen investigación, no tienen políticas serias de vinculación con la sociedad, con el medio, simplemente docencia, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué es tan caro estudiar en Chile? ¿Por qué los aranceles son tan altos? Había una inflación de precios, ¿no? Porque las carreras son tan largas también. Porque las carreras son tan largas, hay una desregulación del sistema, ¿no? Y este proyecto lo único que hace es reforzar esa lógica, una lógica de mercado, ¿no? Si lo ponemos, y para ponerlo como bien en bruto, digamos, ¿este proyecto está más cerca de lo que era el CAE o se aleja, entrando más bien a otras lógicas como sistemas antiguos que tenían efectivamente componentes de solidaridad y que muchas veces administraban las universidades, independiente de lo que pasó después, si los podía cobrar o no, pero ¿está más cerca del CAE de lo que se cree? Yo creo que el diseño, digamos, político, tecnocrático, está más cerca del CAE. Tiene, obviamente, diferencias con el CAE porque no está la banca privada en primer lugar. Claro, o sea, está en un segundo lugar. Lo administra el propio Estado, esta sociedad anónima. La tasa es menor, que eso ya se había bajado del 6 al 2%, ¿no? El contingente del ingreso, o sea, pero el diseño en términos de regulación del sistema de educación superior, de la lógica de mercado, de la lógica de competencia por captar clientes, sigue tal cual y refuerza eso. Y lo que nos preocupa es que compite con la gratuidad. O sea, hay muchas instituciones hoy día que están en el CRUCH, etcétera, que adscribieron a la gratuidad, que en el fondo dicen, oye, me conviene mucho más estar en este sistema que estar en este otro, que en el fondo me regulan precios, me exigen más, ¿no? Tengo que estar más en la lógica pública. Acá hay una lógica mercantil, ¿no? Propio de un gobierno también de derecha. El problema es que, claro, y esa es la crítica que le hacemos a los gobiernos anteriores, que no hicieron a tiempo estos cambios y le dejaron en manos a un gobierno de derecha que reemplace el CAE, porque por ley ellos tienen que reemplazar el CAE. Por ley, como quedó aprobada la educación superior, la gratuidad de la educación superior hasta fin de siglo, por las condiciones económicas, tiene que haber un sistema complementario que reemplace el CAE. Eso quedó por ley, ¿no? El gobierno está simplemente cumpliendo la ley. De hecho, retiró el proyecto que presentó Bachelet en su momento y presentó este otro, ¿no? Entonces en eso estamos. Senador, ¿y cómo avanzará esto? Yo no sé cómo ha visto, y a lo mejor es muy reciente para preguntar esto, pero ¿cómo se dan los equilibrios en el Senado a propósito de la mirada que hay con este
este nuevo proyecto que reemplaza al CAE? A ver, en la Comisión de Educación del Senado, también para que la gente entienda, somos 5, ¿no? Actualmente la presidencia está en Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, ¿no? Que ha tenido una visión bien crítica, compartimos muchos de estos elementos, hemos tenido un trabajo bien también colaborativo en lo que es la Comisión de Educación. Está Jaime Quintana del PPD y estoy yo, digamos, los 3 de oposición, ¿no? De distintos partidos y corrientes, pero de oposición. Y hay 2 de derecha, que es Enada von Baer y José García Ruminot. Esos 5. Somos mayoría de oposición. Yo creo que tenemos, los 3 compartimos una mirada crítica de este proyecto, pero después en la sala hay cierta incertidumbre, ¿no? De las negociaciones, que va la bancada del Partido Socialista, la bancada del PPD, de la DC, que igual es la oposición es mayoría en el Senado, ¿no? Que en ese sentido podría haber una mirada crítica, si es que logramos, por eso esta campaña comunicacional de información y sobre todo a los estudiantes, a los endeudados, a las instituciones, nos interesa que en el fondo se vaya generando una masa crítica, de una lectura crítica del proyecto, para que después tenga eso un correlato también en el Senado, en el fondo, en la votación de la sala, que es la soberana, ¿no? O sea, sabemos que la presión, si efectivamente hay una presión grande afuera, ejerce influencia sobre la forma en que se vota o cómo se toman las decisiones al interior del Parlamento. Exactamente. Por último, senador, recordar la página web. Endeudados con el dígito 2.cl, ¿no? Ahí está toda la información, los 9 puntos críticos y también muchos otros insumos, videos, documentos que vamos a ir subiendo con el tiempo sobre el CAE. También el informe de la comisión investigadora que reconoce abusos de lo que fue la política del CAE, que reconoce también una responsabilidad del Estado de reparar a aquellos que fueron estafados de alguna manera por este crédito, y que de alguna manera nos va a servir de insumo para legislar. O sea, cómo este nuevo proyecto no repite los mismos problemas que tuvo este otro diseño de política, de una mala política pública. Senador Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Beatriz, un gusto de compartir con ustedes. Igual, siempre. Recuerden www.diarioclever.cl.